Buenos días, bienvenidos a Frente. Una mañana bastante dinámica con las noticias, sobre todo provenientes del Congreso Nacional de la República. Tenemos ya la conexión con el pero primero lo iba a presentar como ex candidato presidencial y luego designado presidencial, don Salvador Nasralla. Se va a conectar también para unos 15 minutos la diputada Maribel Espinosa, el diputado Jorge Calix. Voy a pedir la opinión aquí de don Jorge Yescas Oliva. Voy a pedir la opinión también del abogado Gustavo León Gómez, Carlos Calix, que está por llegar. Porque hoy tenemos un tema muy importante. Y este tema lo vamos a desarrollar con el contexto que de manera improvisada se ha presentado a raíz de lo que pasó ayer en el Congreso Nacional de la República. Pero primero quiero que Lucecita Madrid nos introduzca el tema central de esta mañana de jueves. Así que adelante, Luz. Muy buenos días. Claro que sí, en pantalla el tema de hoy jueves. Muchos hondureños están hartos del país que hasta el momento hemos construido. Por eso dicen estar listos para construir la Tercera República. Recuerde, su opinión enriquece el debate de esta mañana y puede compartirla a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de nuestras cuentas en las plataformas digitales. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Palabras mayores, Luz. Palabras mayores. Un grupo de hondureños que aman a su país, pero inconformes con lo que hemos hecho por el país hasta el momento, dicen que están listos para construir la Tercera República. ¿Qué es eso de la Tercera República? ¿Cuándo tuvimos la Primera República? ¿Cuándo fue el periodo de la Segunda República? No ha habido Tercera República, hasta ahora pensamos construirla porque hay estados que están hablando ya de la Quinta República, de la Cuarta República. Francia. Desde que este grupo de ciudadanos de Honduras, los escuché porque se reunieron hace 2 días, dijeron, estamos listos para construir la Tercera República, un concepto que yo ya había leído, pero dije voy a profundizar, porque nos encontramos ahora con palabras mayores. Afirman que están listos para construir la Tercera República. Y voy a iniciar primero, cuando esté con ellos, preguntándoles qué es eso de la Tercera República. Que me hablen de la Primera República, de la Segunda República. Y por qué ahora aspiran a construir la Tercera República. ¿Qué ha pasado con las 2 repúblicas que hemos construido? ¿No nos han dado resultado? Atentos. Estamos llegando a un momento en que los hondureños vamos a pasar a una dinámica política, social, fuerte, y para eso debemos estar preparados con conceptos, con doctrinas, para entender qué es lo que está pasando. No muchos hondureños están a gusto con el país que tenemos hasta el momento. Y creen que las opciones políticas que tenemos no canalizan sus ideales para alcanzar esa Tercera República, para construir esa Tercera República. ¿No les parece que vale la pena el ejercicio que hoy haremos en Frente a Frente? Pero antes permítanme presentarles al ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial. Ya tenemos también al diputado don Jorge Calix. Don Salvador, después de que no se le da curso a su renuncia como designado presidencial por parte del presidente del Congreso, no sé si su amigo o su ex amigo Luis Redondo, ¿qué valoraciones tiene esta mañana para el pueblo de Honduras? Adelante, ingeniero. Buenos días, Renato. Buenos días a la gente que está ahí en el pendiente para intervenir en el Frente a Frente. Lo de ayer es una ilegalidad porque solamente actuó el presidente del Congreso sin darle oportunidad a los 128 diputados. Y Luis Redondo es una persona que sigue instrucciones de Mel Zelaya. Se quiere convertir en el Fidel Castro, en el Daniel Ortega y en el Nicolás Maduro. Lo que hizo ayer Redondo es absolutamente ilegal.
por varias razones. Primero, porque Redondo explicó que al designado presidencial le aplican restricciones que están previstas para la presidencia de la República. Y no es así. A mí no me aplica lo que le aplica al presidente de la República. Las prohibiciones sobre reelección presidencial explicadas ayer unilateralmente por el dictador Redondo están previstas expresamente para la presidencia de la República, no están previstas para los designados. Además, Redondo, esta madrugada, porque eso pasó a las 12 de la noche, porque trabajan como las lechuzas a la hora que actúan los ladrones, Redondo se aferró a criterios sobre reelección indefinida, que tampoco aplican. Desarrolló asuntos sobre restricciones a los derechos políticos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos explica claramente que las restricciones a los derechos políticos de una persona como Salvador Nasralla, designado presidencial, deben estar previamente establecidas en la ley, ser proporcionables y necesarias en una sociedad democrática. En el caso del designado presidencial de Honduras, la Constitución prevé dos cosas. Una es que, en el artículo 205, inciso 12, el Congreso Nacional tiene la facultad de admitir o no su renuncia. Lo repito, el Pleno, no el presidente, el Pleno del Congreso Nacional es el que tiene la facultad de admitir o no su renuncia. Y él solamente leyó un mamotreto de 11 páginas y no lo sometió al Pleno. El otro punto es que la única restricción aplicable al cargo que hoy ostento de primer designado presidencial es que ejerza ese cargo en los 6 meses anteriores a las elecciones generales. Yo, durante estos 2 años y meses, nunca he ejercido el cargo de designado presidencial. Una lectura integral de este artículo 205 indica que yo sí puedo renunciar, pero debo hacerlo antes del 30 de mayo de 2025, y por eso empecé a hacerlo desde ahora, porque conozco lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua, 3 países que son ejemplo para Mel Zelaya, que es el jefe de Luis Redondo, su títere en el Congreso. Si la Constitución es clara en cuáles son las restricciones, ninguna autoridad puede imponer una de forma discrecional, como lo hizo Redondo. Las interpretaciones de la Corte Interamericana son vinculantes para Honduras por el principio de control de convencionalidad. Este principio fue soslayado por Redondo esta madrugada en su análisis. Por lo tanto, se ha interrumpido la comunicación con Salvador, ya la vamos a reanudar. Antes escucho la opinión del diputado Jorge Calix. Jorge, ¿cómo valora usted esa decisión de Redondo anoche en el Congreso? Buenas noches, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, pueblo hondureño. Creo que ayer el Congreso, específicamente el diputado Luis Redondo, cometió una arbitrariedad tremenda. Lo primero que hay que decir es que en ningún lugar de la Constitución, en ningún artículo, ni en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no hay ni siquiera una línea que faculte a quien presida, a quien dirija las sesiones, para no someter a votación la renuncia de un funcionario. El Congreso tiene la facultad de aceptar o no la renuncia de un funcionario. El Congreso, el Pleno. El Congreso está compuesto por el Pleno de 128 diputados propietarios y suplentes, obviamente, 128. No puede bajo ninguna circunstancia quien presida una sesión decidir por cuenta propia que el Pleno no puede votar sobre X o Y asuntos. No se puede, no es cierto.
ese montón de páginas que leyeron ayer, a saber cuántas eran, 60, 80, 300, no lo sé. Que si uno las sacude, esas hojas, no queda ninguna palabra, ninguna frase, ninguna oración, ningún párrafo. Quedaría bien puesto, todo se caería porque está lleno de argumentos frágiles y absurdos. Hablan de reelección indefinida, como bien lo dijo Salvador, pero hablan de lo que le corresponde al presidente de la República, de las prohibiciones que tiene el presidente de la República para reelegirse. Sin embargo, la Constitución al designado presidencial, a los designados presidenciales, les da la potestad de aspirar a la presidencia de la República siempre y cuando, número uno, no hayan ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo, no es el caso de Salvador, nunca la ha ejercido. Número dos, presente su renuncia 6 meses antes de las elecciones. Eso está establecido en la Constitución de la República, de manera que no hay ninguna razón por la cual no someter ni siquiera a discusión la renuncia de Salvador. Que no quieran votar por Salvador, que no le quieran dar permiso, esos son otros 20 pesos, y es además una facultad del Pleno. Pero no someter siquiera la renuncia de Salvador a discusión es un acto supremo de estupidez, además de ser una ilegalidad y una arbitrariedad. Cuando yo vi y escuché lo de ayer, me recordé mucho la frase de Luis XIV, el Estado soy yo. No, señores, el Estado no es nadie. El Estado se rige por la Constitución. Y la Constitución claramente establece quién puede y quién no puede aspirar. Y en el caso de los designados, el procedimiento para que aspire. El día de ayer se usurparon las funciones del Pleno del Congreso, que es el único que puede decirle no a Salvador, no aceptamos su renuncia. Se usurparon las funciones de la Sala Constitucional, que es el intérprete último de la Constitución, al leer un montón de páginas, dándole una interpretación absurda a la Constitución de la República. No sé quién escribió eso, pero quien escribió eso odia a Luis Redondo, porque eso no lo pudo haber escrito un abogado serio. Y número 3, se usurparon las funciones del Consejo Nacional Electoral, que es el único que puede admitir o no la inscripción de la candidatura de Salvador, de Pedro, de María o de Juan. Hoy es Salvador. Salvador no es de mi partido. No lo estoy, digamos, defendiendo porque sea mi correligionario. Estoy defendiendo la razón, estoy defendiendo la Constitución, y quien tenga la razón, quien esté del lado de la Constitución, tendrá mi apoyo, sea o no sea mi correligionario, porque hoy es Salvador, pero mañana puede ser Pedro, María, Juan, mañana puedo ser yo, usted, Renato, o cualquiera de las personas que nos está viendo. Y no puede ser así, no lo podemos permitir. Y por último, solo voy a decir que pueden leer los argumentos, las leguleadas que quieran, pueden inventarse los cuentos de hadas que se les ocurra, pueden querer justificarse con cualquier interpretación ridícula, absurda y estúpida, como la de ayer. Pero hay algo que no van a poder borrar, y es que aquí hay un precedente. Además de que la ley ya establece que un designado sí puede, siempre y cuando no haya ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo y renuncie antes de 6 meses de las elecciones, hay un precedente, y el precedente se llama Elvin Santos. Elvin Santos renunció, primero no lo dejaron participar en las internas, ellos buscaron la forma de que su movimiento participara, y luego el Congreso le acepta la renuncia y participó en las elecciones generales. Entonces mi pregunta es, ¿acaso a Elvin Santos le aplicaron una constitución y a Salvador Narradal le están aplicando otra constitución completamente distinta? ¿Qué ley le aplicaron a Elvin Santos que no se la aplicaron ayer a Salvador Narrala? Honestamente, no lo entiendo. Y me parece que no solo se comete una ilegalidad, sino que políticamente han cometido un error tremendo. Y por último, Renato, le exijo a mi partido, al Partido Libertad y Refundación, a su coordinador, expresidente José Manuel Zelaya Rosales,
que tome una posición sobre el asunto. Porque es preciso saber si Luis actuó solo o si actuó bajo la venia, con la venia del Partido Libertad y Refundación, para que el pueblo hondureño reparta la culpa que sea necesaria repartida. En mi caso, yo me desmarco totalmente de esta ilegalidad y me pongo del lado de la Constitución y de la ley, no del lado de Salvador, ojo, del lado de la Constitución, del lado de la ley y del lado de lo correcto. Así que le exijo al Partido Libertad y Refundación, al partido al que yo pertenezco, que tome una postura y que diga si acompaña a Luis en esta ilegalidad o, caso contrario, que diga que no y que condena lo que hizo Luis, para que el pueblo hondureño aquí sepa quién es quién y quién está para servir la ley, quién está para servir la Constitución, quién está para someterse al imperio de la ley y quién está para utilizar la ley a su antojo y para violentar los derechos a cualquiera a cambio de lograr los objetivos políticos que se han trazado. Muchas gracias al diputado Jorge Cálix, y no solo para repartir culpas, Jorge, no solo para que la gente se dé cuenta quién está con la ley o quién no está con la ley, simplemente para que funcione la institucionalidad, porque Redondo o cualquier presidente de un poder del Estado no está por arriba de la Constitución, para comenzarle a hacer juicio a los que están al margen de la Constitución. Si Redondo está violentando la Constitución o leyes secundarias, que sepa que él no es más que la ley, que se inicie un proceso contra él. Redondo, yo te conozco, te he considerado mi amigo, pero cuando hay coincidencia en el país que estás violando la Constitución, no tengo más opción que la institucionalidad del Estado proceda contigo, porque tú no sos más que el Estado, que la ley o que la Constitución. Hemos retomado ya la comunicación con Salvador Narrala y luego participa Maribel Espinosa y luego vengo aquí con mis invitados, porque mis invitados creen que el país que hemos construido hasta este momento no vale la pena. Que Honduras, con toda su geografía, pudiese ser un mejor estado. Porque no es la geografía la que nos empobrece o multiplica la pobreza. Son nuestros comportamientos, el elemento humano de los tres elementos que constituyen el Estado es la gran desgracia de Honduras. No es nuestro organigrama jurídico, no es nuestro territorio, que dieran los judíos por tener un territorio como este. Es el elemento humano. Por eso afirman que están listos para construir la Tercera República. Ya vamos a ahondar y enriquecer ese concepto de la Tercera República. Antes complementa su comunicación Salvador, alguien está conspirando contra Salvador porque se le ha cortado otra vez, pero esto me permite pasarle a la diputada Maribel Espinosa. ¿Qué piensa usted de todo esto, diputada Maribel Espinosa? Adelante. Muy buenos días al pueblo de Honduras. Muy buenos días, don Renato, a usted y a sus distinguidos panelistas. Mire, como ciudadana, como liberal, como diputada en el Congreso Nacional, los acontecimientos del día de ayer me han impactado muchísimo y me dejan profundamente preocupada. Y yo no me voy a referir a las argumentaciones ni de la renuncia ni la opinión que presentó el presidente del Congreso. Me voy a referir a la gravedad de los actos. Cuando un presidente del Congreso Nacional se abroga las facultades que constitucionalmente tiene el Pleno integrado por 128 diputados, el país está en grave peligro, porque estamos ante una conducta de un dictador. Eso
es gravísimo. Y anoche, en mi opinión, hubieron situaciones que pude verificar. Vi a un partido liberal solidario con Salvador Narrala. Vi a un partido nacional solidario con Salvador Narrala. Y vi a muchos diputados del Partido Libre realmente preocupados, incluso algunos indignados. Pude escuchar al jefe de la bancada del Partido Libre, quien manifestó que ellos no están de acuerdo con el proceder de Luis Redondo el día de ayer. El gran perdedor anoche fue Honduras, pero el segundo gran perdedor fue el Partido Libre, porque ahora le tocará a Libre aclararle al pueblo de Honduras que no se trata de una estratagema, que no se trata de un ardid para impedirle a Salvador Narrala su derecho para postularse en las próximas elecciones. Esto es grave porque cuando el presidente de un congreso de una nación le niega el derecho al pleno para decidir sobre la renuncia de Salvador Narrala, el mensaje que nos está enviando es que él decide por el pleno. Y eso es sumamente grave porque la democracia, el Estado de Derecho, está realmente tambaleante ante una persona que se eleva sobre la ley y no una persona que está sometida a la ley. Eso es la reflexión que quiero dejar esta mañana y decirle al pueblo de Honduras que debemos de estar alertas. Porque si Luis Redondo continúa con esa conducta, la democracia en Honduras está gravemente en peligro. Pero me imagino que la Constitución, el resto de leyes del país, leyes secundarias, nos blindan ante estos comportamientos dictatoriales. ¿Quién debería reaccionar? ¿Qué institución debería prevalecer en este momento? Y comenzar a investigar a Luis Redondo y su comportamiento de dictador, diputada Maribel Espinosa. Sin duda el Ministerio Público de oficio puede hacerlo, porque él realmente incurrió en abuso de autoridad. Ha violado los deberes que le impone su cargo. Y la verdad es que él no puede suplantar la voluntad del Pleno. Y la voluntad, no cualquier voluntad caprichosa, sino que después del debate serio en el Pleno del Congreso, se adopta una decisión por la mayoría que corresponde. Eso es lo grave. Y esto lo he venido viendo a través de la gestión de Luis Redondo. Y esta mañana quiero recordarle al pueblo de Honduras que yo hace mucho advertí de esto. Porque antes dije que él actuaba como Luis XIV. Él se cree el Estado de Honduras. Él cree que encarna el Estado de Honduras, no que representa a un poder del Estado. Y en el lado humano, Renato, con tristeza debo de decirle, nos mostró Luis Redondo la peor faceta de un ser humano, que es la traición. Me consta que Salvador Narrala consideraba a Luis Redondo su amigo. Y voy a revelarle una conversación brevemente, si me permite. Antes de designar a Luis Redondo como candidato a la presidencia del Congreso, yo tuve una conversación con él. En esa conversación me dijo lo siguiente:
Mel no la quiere a usted porque nadie de Libre va a votar por usted. Efectivamente, él me lo dijo. Pero además me dijo lo siguiente: Luis Redondo es mi amigo, juntos fundamos el PAC, ha venido conmigo todo este tiempo y usted, abogada, es liberal. Y yo le contesté: así es, ingeniero. Yo soy liberal y Luis Redondo es su amigo. Pues bien, ese amigo traicionó a Salvador Narrala. Una cosa son las diferencias políticas y otra cosa son las relaciones humanas. Y yo realmente quedé sumamente impactada al ver la conducta de ese ser humano que actuó en contra de un hombre que creyó en él. ¿Cómo está la figura del juicio político en Honduras en este momento? Es vigente y si Libre hoy tiene una enorme responsabilidad. Libre debe convencer a la nación de que nada tiene que ver con las acciones de Luis Redondo. Si Libre no hace que Luis Redondo someta a votación esa renuncia en la próxima sesión, significa o significará que están de acuerdo con el actuar de Luis Redondo. Si no logran convencer que retroceda en esa arbitrariedad, Libre debe dar un paso al frente y acompañarnos en el juicio político que debemos de iniciar contra Luis Redondo. Y qué pena si el Ministerio Público, en relación a lo que denuncian los diputados, ha hecho Luis Redondo, solo actúa si recibe instrucciones que proceda o no contra Luis Redondo. ¡Qué vergüenza sería! ¡Qué vergüenza sería! Ayer yo valoraba a Joel Zelaya por lo que están diciendo organizaciones femeninas, la familia de Angie Peña, que el caso de esta muchacha desaparecida desde hace un poco más de 2 años se ha reactivado por la voluntad de Joel Zelaya. Pero, fiscal general, qué pena y vergüenza tendríamos como hondureños que usted en este caso actúe en función de las instrucciones que reciba. ¿De quién? No sé. Es independiente. El Ministerio Público es una figura constitucional. Si su razonamiento jurídico dice que Luis Redondo, su comportamiento es que está más arriba que la Constitución y el Estado de Derecho, Honduras le pide que actúe. Honduras le pide que actúe, a menos que su cargo esté dirigido, coordinado y manipulado por fuerzas externas. Eso nos daría vergüenza, profunda vergüenza. Ahora entiendo por qué este grupo de hondureños que están aquí hablan de construir una tercera república, porque me imagino que están hartos de la primera y segunda república que hasta el momento hemos construido. Termino con el ingeniero Salvador Nasralla. Adelante, designado presidencial Salvador Nasralla. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Porque no sé por qué se cortan las llamadas. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Yo les decía que la Constitución es clara en cuáles son las restricciones. Ninguna autoridad, en este caso el presidente del Congreso, puede en forma discrecional decir restricciones. Las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Honduras las tiene que acatar. El principio es el principio de convencionalidad y ese principio fue soslayado por Redondo en su análisis, considerando que es el Pleno del Congreso y no su presidente quien debe deliberar. Él tenía que haber sometido esta madrugada la renuncia y el Pleno tenía que votar. Él no hizo eso. Él cometió un abuso de autoridad. Redondo asumió esta madrugada funciones que no le corresponden a él, sino que le corresponden al Pleno. La tramitación de mi renuncia sigue estando en manos del Congreso Nacional. El próximo martes en la noche, si deciden volverse a reunir, porque
como ustedes saben, solo se reúnen un rato en la noche del martes y un rato en la noche del miércoles y madrugada del jueves, que es lo que pasó hoy. Nosotros el próximo martes vamos a presentar la moción de orden que no han querido aceptar. Y la Junta Directiva, que ayer con vergüenza se retiró y lo dejó solo hablando, está obligada a darle trámite con carácter preferente. Agradezco lo que dijo el diputado Jorge Calix, verdadero presidente del Congreso Nacional, y lo que acabo de escuchar de la abogada Espinosa, porque ellos son abogados y conocen mucho mejor que yo y mucho mejor que Redondo, que lo que hizo ayer Redondo es un abuso de autoridad. Así que le digo al pueblo hondureño, Salvador Narrala va a seguir hasta el final, voy a ser candidato a la presidencia y vamos a rescatar a Honduras de este comunista llamado Mel Zelaya, que le da órdenes al presidente del Congreso, porque eso no es de la autoría solo de Redondo, es de la autoría del coordinador del Partido Libre, que equivale al Nicolás Maduro de Venezuela, al Fidel Castro o al Díaz Canel hoy en Cuba y al Daniel Ortega de Nicaragua. Por eso les vengo diciendo que Honduras está encaminado a ser una dictadura que no vamos a permitir que se instale, y toda la oposición, liberales, nacionalistas, la gente buena de Libre, los PSH, todos nos vamos a unir para que el próximo año estos comunistas entiendan que son una minoría y que van a salir del poder. El ingeniero Salvador Narrala, yo pensaba ocuparme 2 minutos esta mañana antes de entrar. No, que muchas gracias por su participación en Frente a Frente. Les decía que, como esto fue en la madrugada, terminamos TN5 Estelar anoche, no nos dábamos cuenta que todo esto iba a suceder porque la expectativa es que Luis Redondo le iba a dar trámite a la renuncia de Salvador Narrala. Nos hemos levantado hoy con que interpretó a su manera el organigrama jurídico de la nación el presidente del Congreso Nacional. Pues yo tenía pensado ocuparme unos 3 minutos para hablar un poquito de lo que le está sucediendo a los españoles. Viene una instancia en España y acusa a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de traficar desde su afinidad con el presidente del gobierno de España, porque es su esposa, de traficar y sacar provecho de esto, haciendo negocios. Viene Pedro Sánchez ayer y saca una carta y dice que ya no aguanta a los medios, que ya no aguanta la derecha, que ya no aguanta la ultraderecha y que va a reflexionar hasta el lunes, dando a entender que este tiempo lo ocuparía para decidir si renuncia a la presidencia del gobierno de España. Y que cancelaba toda su agenda pública como presidente del gobierno. O sea que España está en el limbo en este momento. ¿Qué ratos? ¿Saben algo? Y se lo digo con toda sinceridad. Yo era simpatizante del Partido Socialista Obrero Español. Siempre lo fui. Pero a mí estos comportamientos de algunos líderes de izquierda chocan contra mis valores democráticos. Chocan contra mis valores democráticos. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez cuando un presidente del gobierno se siente débil porque la opinión pública lo cuestiona? Renuncia. Pero este hombre dice, me tomaré jueves, viernes, sábado y domingo para ver si el lunes sigo en esto o no sigo, porque me siento abrumado ante la presión y cuestionamientos contra mi esposa. Porque un juzgado de Madrid dijo, vamos a darle cabida a esta denuncia de que la esposa del presidente del gobierno utiliza su afinidad con Pedro Sánchez para andar haciendo negocios para beneficio personal. Les iba a hablar de esto, solo les voy a hablar unos segunditos, porque no quiero atrasar hoy la temática que hemos concertado con mis invitados. ¿Quiénes son los invitados? A mi izquierda, Jorge Illescas, coordinador del Movimiento Tercera República. A mi derecha, el profesional del derecho y miembro del Movimiento Tercera República, Gustavo León Gómez. Y un poco más a la derecha, el investigador económico y miembro del Movimiento Tercera República, Carlos Calix. Ellos se han reunido junto a otros hondureños porque creen
por favor, el cuadro que enviaba la producción, que están listos para construir la Tercera República. ¿Y qué es eso de la Tercera República? Ya se lo diremos después de la pausa. Muchas gracias por tomar su tiempo y compartir sus mensajes con nosotros. Buen día, Renato, invitados. Pobrecito Redondo, él solo es un mandadero de Mel, es un títere. Comparten más mensajes. Honduras no pierde, pierde Honduras. Ganó anoche, vamos a ver, Honduras no pierde. Honduras ganó anoche porque Salvador es inestable de pensamiento. Un día anda con los rojos y otro día anda con los azules. Si Luis Redondo admite eso, debe dirimir de su cargo inmediatamente, según el artículo 239. Es dimitir. Lo que quiso decir el televidente anterior con su mensaje es dimitir, para que lo entendamos. Si Luis Redondo admite eso, debe dimitir de su cargo inmediatamente, según el artículo 239. Y comparte otro televidente: como Judas le salió Redondo a Nasrallah. Muy buen día a todos. Creo que ya es tiempo que el pueblo de Honduras se haga escuchar. Tenemos que salir a marchar como la de las antorchas. Comparten también a través de nuestra cuenta en X, Eduardo Facusé. Burlesco, prometen reformas políticas que otorguen representatividad a la ciudadanía y ya en el poder reculan. Necesitamos segunda vuelta, diputado por distrito, elecciones escalonadas para diputados. Vamos a ver. Mientras esos cambios no lleguen, seguirá este circo cínico y corrupto, comparte Eduardo Facusé. También Donald Funes comparte: Luis Redondo ha impulsado torpemente, sin darse cuenta que muchos más de los que podrán nunca imaginar la campaña por la presidencia de Salvador Nasrallah. El autoritarismo es la mayor señal de debilidad de un gobierno. Comparten los televidentes a través de nuestras cuentas. Sigan mandando sus mensajes. Antes de hablar de la Tercera República, una valoración breve sobre esto del Congreso Nacional, don Jorge Yescas Oliva. 3 puntos bien concretos. 1, que Redondo no está solo. 2, que el mensaje que están mandando internacionalmente afecta totalmente a Honduras, porque se pone de manifiesto que en Honduras no existe el Estado de Derecho, ¿verdad? Y 3, que lo que están haciendo es victimizando a Salvador Nasrallah, levantándole la imagen a Salvador Nasrallah, que es el efecto contrario a los que están negando la renuncia de Salvador. Y si Luis Redondo no está solo, ¿con quién anda Luis Redondo ahora que no tiene a aquella señora que lo está cuestionando? Bueno, con sus jefes. ¿Y los jefes de Luis Redondo quiénes son? El Partido Libre. El doctor Gustavo León Gómez. ¿Y usted cómo valora esto? Usted que también es un estudioso de las leyes. Y buenos días. Fíjese, don Renato, que yo muchas veces veo que estos debates, estas conversaciones, se vuelven discusiones jurídicas que muchas veces la gente no entiende. Entonces, para hacerlo más comprensible a la población, quiero yo plantear un ejercicio sencillo que atiende al ejercicio de interpretación de las normas en términos generales y que va al espíritu de la norma, para que la población se conteste con su sentido común si esto tiene o no razón de ser. ¿Qué es lo que intenta proteger la Constitución cuando limita la posibilidad de que un ciudadano o una ciudadana sea candidato a la presidencia de la República? ¿Cuáles son los peligros que el constituyente quiso prever? Esto va a la transparencia y a la responsabilidad en el uso de los fondos públicos, al uso del poder. Es decir, la Constitución lo que quiere evitar es que el ciudadano que tiene poder económico, político, utilice esta plataforma para intentar alcanzar la presidencia de la República en condiciones desiguales. Entonces nos debemos de preguntar, ¿tiene un ministro, tiene un designado presidencial, tiene una persona en un alto cargo, poder económico y poder político? Y si la Constitución dice que renunciando en determinado plazo, antes de que ocurran las elecciones, puede participar, ¿tiene o no tiene esto sentido? Entonces, preguntémonos, ¿tenía o tiene el ingeniero Salvador Nasrallah como designado presidencial, una vez habiendo interpuesto la renuncia, poder político, poder económico para influenciar
las elecciones, y esa va a ser la respuesta, el sentido común. Habrán muchas interpretaciones que se pueden hacer donde debería decidirse esto, que es en la Corte Suprema de Justicia, si el ciudadano siente que sus derechos están siendo violentados. Pero si la ley es clara, ¿por qué enredarse? Bueno, es que ese es el punto. Mire, muchas veces, casi siempre la ley coincide con el sentido común, casi siempre. En este caso la ley también es clara. Lo que pasa es que estos debates yo le puedo decir qué pienso yo como abogado, y otro abogado va a decir que piensa de otra manera, alguien va a emitir una opinión sobre el tema. La verdad es que quien puede decidir finalmente esta situación es un tribunal, es la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, si el ingeniero Narrala interpone un recurso de amparo y alega que se le están violentando sus derechos. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo estas manipulaciones de la ley, de la Constitución, del poder, no permiten que la ciudadanía participe. ¿Por qué gente como nosotros evade cada vez más participar? Mis padres participaron en el servicio público. Mi papá fue ministro de Trabajo, Claro. Mi mamá fue ministra de Educación, gente de clase media, bien educada, que llegó a servir y que salió con lo mismo o menos de lo que tenía. Entonces, ¿por qué evade el ciudadano como nosotros? Y eso podemos platicar luego en un momento. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Es precisamente porque sabemos que con este tipo de manipulaciones del poder y abusos es difícil poder participar. Yo esperaría que funcione el Estado de Derecho. El Congreso Nacional de la República no está funcionando. En la historia de Honduras, en la historia del Estado de Honduras, hemos construido dos repúblicas que nos tienen así como estamos hoy. Por eso ellos andan con la idea de que llegó el momento y que están preparados para iniciar un proyecto de construir una tercera república. Y don Carlos Calix, ¿cómo valora esto? Mire, definitivamente, Renato, buenos días a toda la gente que nos está viendo. A mí no me sorprende esto. Sí me da asco como ciudadano definitivamente ver lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional desde hace algunos años. Y decía, no me sorprende porque desde 2021 empezamos a visualizar muchas de las cosas que podrían ocurrir. Precisamente entre marzo y abril de 2022 hicimos llegar un documento a Pedro Barquero en aquel momento para decirle de alguna forma las cosas que tentativamente podrían ocurrir. Y de esto sacamos también 4 posibles escenarios para Salvador Narrala en aquel momento del tiempo que probablemente podrían ocurrir. Efectivamente van pasando exactamente las cosas que pudimos visualizar en esos escenarios. Así que por esa razón no me sorprende absolutamente nada lo que estamos viendo acá. Lo que sí, decía, genera asco, porque no hay otra palabra, es el sentido realmente de que los hondureños quisiéramos algo totalmente distinto a lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y mire, las valoraciones son fuertes porque estamos hablando de la renuncia de un designado presidencial, ¿no? O sea, eso no es poca cosa. Eso en pocos minutos, o si no está circulando ya en este momento, la BBC de Londres, CNN, todas las fuentes de información importantes en el mundo van a empezar a informar precisamente sobre esta situación del designado presidencial en Honduras. Y eso no es poca cosa, porque también va a ser un impacto nuevamente al país, al riesgo que se genera dentro de Honduras, donde no encontramos un verdadero Estado de Derecho. Así que, Renato, esas son prácticamente las preocupaciones que tenemos y son las razones definitivas por las cuales nosotros estamos acá, ¿ya? Como un movimiento ciudadano inicialmente, bajo un proyecto que pretende transformar el país y darle la esperanza a la gente, a los hondureños, a esos que nacieron del 2000 para acá, que hoy tienen 24 años, y los que siguen naciendo, ¿no? Dándoles la oportunidad y la esperanza de que en algún momento el país pueda transformarse y pueda generar cosas totalmente distintas a este desorden que tenemos en el Ejecutivo y el desorden que tenemos en el Legislativo de manera particular. Pues así estamos.
Ese concepto Tercera República, que yo lo vengo escuchando desde hace décadas, hoy se materializa con un grupo de hondureños que dice, estamos listos para construir la Tercera República. Y yo sé que hay miles de hondureños en este momento que se preguntan, ¿y qué es eso de la Tercera República? ¿Es que le van a dar vuelta a las primeras dos repúblicas? ¿Y cómo se construye una Tercera República? ¿Es que nacemos de nuevo? ¡Ay, tantas interrogantes! Que un pueblo con casi un poquito menos de 6 años de escolaridad se está preguntando en este momento. Luego de la pausa, ustedes me van a explicar qué es eso de la Tercera República y qué esperanza podemos tener en la gente que cree que llegó el momento de construir una Tercera República. Continúe enviando su opinión en base al tema del día que ve en pantalla. Muchos hondureños están hartos del país que hasta el momento hemos construido. Por eso dicen estar listos para construir la Tercera República. Damos lectura a algunos de sus mensajes a través de X. Catherine Mejía ha compartido: queremos una Honduras diferente, con gente comprometida a servir al pueblo y no buscar sus propios intereses. Ismael comparte: al menos en la Tercera República se mira gente más decente que en el susodicho Vogue. ¿O serán los mismos camuflajeados? Comparte Daniela: si los que están hartos es la oligarquía, entonces que nos hagan un favor y se vayan del país, que mucho daño nos han hecho. Más mensajes: reconstruir no es lo mismo que refundar. Sinónimos vacíos y con pocas agallas. Ningún cambio radical viene a partir de palabras bonitas. La verdadera institucionalidad sale de manifestaciones masivas como la Revolución Estadounidense, la francesa y hasta la chilena. Henry Smith comparte: mucha atención con la temática de la reelección. Nasrallah puede acudir a un ente y legitimar el tema de la reelección, abriendo las puertas para el oficialismo. La opinión del cipote redondo no la terminé de leer. Él fantasea con el derecho, han compartido los televidentes. Usted también puede enviar su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Jorge Yescas, un hombre de experiencia, un hombre de 7 décadas. ¿Qué es eso de Tercera República y por qué este grupo, representado aquí con 3 hondureños, dicen estar listos para construir la Tercera República? Pero comencemos con lo esencial. ¿Qué es eso de la Tercera República? La Primera República, o sea, la primera reforma liberal, se hizo con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Esa Primera República hizo una transformación sustancial de Honduras. Aquel país anarquizado que encontraron, aquella confrontación, ellos construyeron un gobierno de grandes transformaciones. El primer hospital que se hizo en Honduras fue en el gobierno de Soto y Rosa. Entonces, además de una cantidad de leyes, se establecieron un Estado de Derecho y esa Tercera República, esa Primera República tuvo un impacto extraordinario, no solamente en Honduras, sino que fuera de Recordemos el periodo de la Primera República. 1876. 1876. ¿Y la Segunda República cuándo surge, Jorge? Ya vamos por ahí. Entonces, pues, quiero señalar que esa Primera República enfatizó en el desarrollo de Honduras, enfatizó en la educación, profundizó en la educación y además de eso en la salud pública. Se hizo el primer hospital de Honduras y para eso vino un experto alemán que constituye como la historia de la medicina en Honduras. Entonces, después, cuando cae la Segunda República, quedó un periodo que otra vez vuelve Honduras a la anarquía, al desorden. ¿En qué años aproximadamente, Jorge? Desde el 1886. Entonces, hasta 1954, 55, cuando aparece en el escenario político el doctor Ramón Villa Morales. El doctor Villa Morales encuentra un partido político igual o peor que el que está en este momento. Y un país que venía de una dictadura de 25 años. Entonces el doctor, con una cultura diferente, ¿verdad? Logró conjuntar un grupo de pensadores, un grupo de personas que pensaban en Honduras, que querían el desarrollo de Honduras. Y constituye el doctor la Segunda República. Esa Segunda República también
hace una política de educación profunda, una política de salud profunda. Laboral. Laboral, bueno, sí, pero fíjese que aquí se dice, ¿qué hizo el doctor Vida Morales? La reforma agraria, el seguro social, el código de trabajo. Pare de contar. Yo tengo contabilizados más o menos 32 obras fundamentales que hizo el doctor Vida Morales. El doctor Vida Morales ubicó a Honduras en el contexto internacional, impulsó la integración económica. El doctor hizo una cantidad de cosas que la gente las desconoce. Esa fue la Segunda República. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia política, económica y social de Honduras, nos damos cuenta que estamos obligados a construir una tercera república. ¿Por qué? Porque resulta que usted encuentra todos los indicadores nacionales colapsados, el de salud, educación, transparencia, Estado de Derecho. Esto que está viendo, que está pasando en el Congreso, lo que acaba de pasar en la Corte Suprema de Justicia, eso le demuestra a usted que la institucionalidad de Honduras está colapsada y que no podemos seguir así, que cada gobierno que va llegando va deteriorando más al país y que el país tiene un gran potencial. Entonces yo comencé a pensar qué hacer y con quién hacerla. Entonces una de las primeras personas que yo contacté fue a mi amigo Gustavo León Gómez. Era una personalidad en Honduras, un profesional exitoso, triunfador. Después, tuvimos varias reuniones, después leí de los artículos de Carlos Calix, ¿verdad? Me gustaron, busqué contacto con él, nos reunimos, hablamos con él desde la Primera República y Carlos hace su primer artículo sobre Ramón Rosa después de nuestra conversación. Entonces, pero conjuntar un grupo de pensadores, un grupo de hondureños triunfadores, un grupo de hondureños transparentes, no es fácil. Entonces nos ha llevado 2 años y medio, ¿verdad? Constituir este grupo que se ha consolidado, no es nada fácil. Porque, y hay plena coincidencia en la sociedad y en los registros históricos que las 2 repúblicas que hemos construido, la primera la impulsó Ramón Rosa y la segunda Ramón Villeda Morales. Sí, así es. Está registrado históricamente, claro, hay plena coincidencia. Claro, está registrado. ¿Verdad? Es que nosotros nos basamos, como usted dijo, en datos históricos. Nosotros estudiamos la historia económica, política, ¿verdad? Y social y cultural de Honduras, que es una de las partes más abandonadas en todos los gobiernos. Entonces, pues, con base en eso, nos hacemos el planteamiento, pero ¿qué tercera república? Entonces, comenzamos a estudiar, porque no nos vamos a quedar en el diagnóstico, sino que también en la propuesta. Entonces, es un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo hondureño. Y decimos nosotros, bueno, ¿pero podemos hacerlo? Sí. ¿Y garantiza Tercera República que sí se puede transformar Honduras? Sí. ¿Por qué? Porque miramos, por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur es un país que tiene 744 kilómetros cuadrados y tiene un Producto Interno Bruto de 5.070 millones de dólares. Óigame, pero no tiene ríos, no tiene recursos naturales. ¿Y qué tiene Singapur? Un ingreso también per cápita de 88.000 dólares anuales. Cuando dice ingreso per cápita por ciudadano, sí, ingreso ciudadano. Per cápita por sus habitantes. Entonces, ¿qué tiene Singapur? Primero, un presidente talentoso construye esa república. Un hombre egresado de Harvard, con una visión de país, de nación, de desarrollo. Pero le da énfasis a qué, como se le han dado todos los países desarrollados del mundo, a la educación. Y nosotros nos preocupa que tenemos una educación colapsada, una educación para el pasado, una educación que no retrocede, sino que se hunde. Y nuestro principal recurso para desarrollar el país está abandonado. ¿Cuál es ese recurso que tenemos nosotros, como de otros países? Es la juventud. Y nosotros tenemos alrededor de 4 millones de jóvenes. Esos 4 millones de jóvenes, hay más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y dentro de esos jóvenes que no estudian ni trabajan está 70% de las mujeres. Entonces, si ese recurso, que es el fundamental para el desarrollo de Honduras, entonces hay que enfatizar en ese desarrollo.
Esa juventud se encuentra frustrada, se encuentra sin referentes. Cuando me refiero a referentes, que no tiene figuras importantes. Liderazgos. Es una juventud que está decepcionada de los políticos, una juventud que no cree en los partidos que políticos. opta por lo más fácil. Sí. Migrar. No es lo más fácil. No es lo más fácil. No es lo más fácil migrar, porque en ese camino de la migración Fíjense que mueren miles de hondureños. Las encuestas nos dicen a nosotros que los niños, a partir de los 10 años, 12 años, que están en la primaria, le dice cuál es su aspiración. Estados Unidos, dice, viajar, salir de Honduras. Ninguno dice quedarme en Honduras para construir. ¿Qué pasa? Una clase media que se está reduciendo, una clase media muy golpeada. Mire, nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de 11, 13 mil médicos hondureños que están sin empleo, médicos que salen para Estados Unidos o a trabajar de cualquier cosa. Y con las necesidades Mire, que tiene de médicos el país y la aquí, sociedad. digamos, un médico que me impactó a mí terriblemente es que un médico está aspirando a ser policía, ¿verdad? Ve usted cómo pues esa juventud, que es la llamada a transformar nuestro país, esa juventud no tiene esperanza. Entonces el pueblo hondureño ha perdido la esperanza. Es un pueblo que está por allá adormecido. Entonces no vemos tampoco en el escenario verdaderos políticos que ofrecen un montón de cosas, como esos programas de gobierno parecen cartas a San Nicolás, ofrecen un montón de cosas y no se cumplen, ¿verdad? Entonces nosotros, frente a esa situación, conjuntamos este grupo de ciudadanos, yo no me voy a juntar con personas que tengan colas, que hayan estado metidos en cuestiones de corrupción, en cuestiones de ¿cómo se llama?, de narcotráfico, sino que son triunfadores. Y para mí, digamos, una de las personas que es la imagen de nuestro movimiento es doctor y abogado. Parémonos ahí. En este lindo país que lo hemos convertido en una selva de intereses personales sectarios, ¿tenemos tiempo para construir una tercera república? Ya sabiendo el concepto de lo que es tercera república. Por favor, otórguenme 2 minutos para ir a una pausa comercial y escuchar a estas nuevas generaciones, porque lo son, nuevas generaciones. Gustavo León Gómez y Carlos Calix, en medio de un lindo país, pero donde prevalece la selva de intereses políticos, económicos, en medio de un lindo país donde prevalecen los intereses políticos sectarios. ¿Tiene tiempo Honduras todavía, con su gente y su juventud, de construir una tercera república? Atentos, que la respuesta de Carlos Calix y Gustavo León Gómez las tenemos inmediatamente después de estos consejos comerciales. Damos lectura a más mensajes. Donald Funes comparte en cuanto a la llamada a una tercera república. Es obvio que debemos verlo con calma. Primero, debe haber un mejor gobierno que el actual. Segundo, debe existir una mayor conciencia política en el pueblo. Y tercero, debe partir de un buen consenso político. Solo así comparte este televidente. Más allá del abuso de autoridad del Redondo, este es el precio que Salvador debe pagar por haber entregado la democracia de Honduras a estos comunistas de Libre. Se juntó con el demonio, ahora que pague por su ambición. Valentino comparte, estamos en un país que lamentablemente ha caído en los juegos políticos, juegos que solo le convienen precisamente a los políticos. El opositor está feliz que usted no vea que se han hecho carreteras, se están construyendo hospitales y nuevas escuelas. Comparten los televidentes, continúen enviando su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Y hay un televidente que me dice: habrá urgentemente que buscar, entre paréntesis, encontrar, diría yo, una estrategia para llevar esos vitales mensajes de país a la juventud. Recordemos que esos votos flotantes y sin compromisos filosóficos, ideológicos ni políticos, y hasta sin sueños, son los que definen quienes no gobiernan. Plática privada con un familiar que ha estado en el set de Frente a Frente muchas veces. Jóvenes, porque lo son,
Gustavo León Gómez, Carlos Calix. Jorge Yesca. ¿Qué les inspira que un viejo comprometido con el país, viejo biológico, no de ideas, Pero mire, ojo, que un viejo comprometido con el país y que ama el país, les estimule a pensar que llegó el momento de que Honduras reflexione sobre construir una tercera el viejo que república? está consciente de los problemas del país es joven. Y el joven que no está consciente es viejo. Pero biológicamente viejo, como yo ya voy en una década hacia ahí, y tendré que aceptarlo y admitirlo. Esta es la juventud biológica. Esta es la juventud biológica de Honduras. Qué tan hartos, qué tan decepcionados, qué tan frustrados, pero igual, amando a su país, qué tan esperanzados están ustedes que Honduras tiene todavía margen, tiempo y espacio para construir esa tercera república. Muchas gracias, don Renato, y agradezco las palabras de don Jorge. Me siento muy honrado de formar parte de este grupo con quien comparto valores, principios y objetivos. Primero quiero decir que el nombre es llamativo, Tercera República, y puede hacer que la gente se pregunte qué significa. Muchas veces nos enfocamos en Honduras, en mi opinión de manera equivocada, en los nombres, en los colores, y principalmente en los cacicazgos, esa figura mesiánica presidencial que todo el mundo anda buscando y de la cual parte la solución de todos los problemas. La solución de los problemas, en nuestra opinión, no parte de una persona, parte de una voluntad popular ciudadana comprometida. Entonces, la gran diferencia de nuestro movimiento, haciendo a un lado el nombre, es que pretende que toda la ciudadanía buena, honesta, capaz, se involucre en la transformación de una república que es república porque la Constitución lo dice, pero que no ha demostrado ser una república. Porque el balance de poderes, el Estado de Derecho, la propiedad privada, el estado de bienestar social, económico, la salud, la educación, no han estado ahí. Entonces, cuando hablamos de una tercera república es porque estamos viendo hacia el frente. Y no tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ver hacia el frente, porque lo que imaginamos es lo que imagina toda esta gente que sale de Honduras y que sale de otros países en Sudamérica y en Centroamérica y dice, ¿a qué quiero ir a Estados Unidos, por ejemplo? O a España, que es otro país, Sí. ¿verdad? Tenemos casi 3 millones de personas viviendo entre Estados Unidos y España. 1.000 millones en remesa nos vienen de España. Es bien sencillo. Yo platico con mi hija, que vive desde hace 8 años en Estados Unidos, bien educada. Es decir, se van, ¿por qué? Porque quieren tener trabajo. Aquí no hay trabajo, no hay empleo. Quieren tener libertad. Quieren poder caminar por las calles, como también lo queremos nosotros. Quieren poder andar libres, sin peligro, poder salir a cualquier hora de la noche o del día sin preocuparse, según le da, a divertirse, a hacer actos de comercio, a trabajar, a poner un negocio. Es decir, lo que andan buscando es ese estado que la Constitución de la República Hondureña, que es una constitución que deberíamos apreciar mejor, dice que debemos tener, pero que no tenemos. Crecer económicamente sin el riesgo de que la extorsionen por su crecimiento económico. Por supuesto. ¿Cuántos hondureños anhelamos eso? Por supuesto, y tenemos derecho a hacerlo y es posible. Entonces, nosotros hemos identificado las razones por las cuales eso no ocurre. Eso no ocurre porque principalmente, primero que todo, no ocurre por el lugar en donde estamos, como usted dijo, estamos en un paraíso. O sea, sí, yo he dicho en algunas ocasiones, si alguien hubiera podido pedir un lugar, un territorio a donde nacer, es decir, quiero ese territorio, creo que Honduras hubiera sido como el territorio, el pedazo de tierra en el mundo más especial, Más anhelado. más anhelado, el tesoro, por todo, y nos lo dieron, lo tenemos. Luego, nuestra población, veía yo hoy en la mañana un reportaje, o ayer, lo veía hoy en la madrugada, era una repetición de anoche, de por qué nos importa. Y hablaban de una maestra
en el departamento del Empira, si no me equivoco, y sacaban los testimonios de todas estas personas que vieron que su vida se impactó por lo que la maestra hizo. Y estamos hablando de gente que transformó su vida, gente muy humilde, que con educación cambió su vida, se volvieron profesionales y ahora sus hijos son profesionales universitarios con posgrados. Entonces, identificamos qué es lo que queremos alcanzar, identificamos qué es lo que no está ocurriendo y qué es lo que debería ocurrir. Por ejemplo, qué debería ocurrir en el Congreso Nacional de la República. Búsquenme ese reportaje de Porque Nos Importa. Si dura Sí, 5 minutos, lo pasamos hoy antes de concluir una la belleza, emisión muy lindo. de Frente a Frente. Por favor, productor Sí. Carlos Andino. Entonces, ¿qué debería ocurrir en el Congreso Nacional de la República? Bueno, un designado presidencial presenta su renuncia. Usted no le puede decir a alguien que no puede renunciar a algo. No puede, en principio. Estado de Derecho. Olvidémonos de las motivaciones que él pueda tener. ¿Por qué lo hace? Y si lo hiciera porque ya no quiere ser. Y porque se quiere ir a vivir a otro país, porque ya se cansó. Bueno, lo que el Congreso tiene que hacer es aceptar. El trabajo del Congreso es simplemente canalizar formalmente la renuncia y decir, me doy por enterado de su renuncia y sigo los pasos para nombrar un nuevo o quién lo va a sustituir. Y aunque sus motivaciones sean porque quiere lanzarse a la presidencia de la República, No importa. si están dentro del marco de la ley, prevalece la ley. Está bien, eso lo tendrá que ver si alguien se quiere oponer a eso o si un organismo del Estado decide que no lo va a inscribir, pues ese organismo le va a tener que resolver, según la ley de procedimiento administrativo, por qué y decirle por qué y el fundamento legal, y él va a tener... El punto de todo esto es que lo que ocurrió en el Congreso no debería ocurrir en función de lo que nosotros entendemos debe pasar para que haya empleo. Porque esa escena, como muchas otras y como otras decisiones que se han tomado, no solo en este gobierno, por supuesto que no, en muchos otros, han evitado que Honduras esté lleno de empleo. Debería ser tanto el empleo que las empresas deberían pelearse los buenos empleados. La empresa debería estar compitiendo. ¿Cómo le puedo pagar más para que se quede conmigo? No al revés. Pero lo que hemos hecho es todo lo contrario. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos con el proyecto de Tercera República, primero es mostrarle a la gente que gente como nosotros, que se lo digo a mí, dice, ¿qué andas haciendo ahí? Estás en política. Yo soy un ciudadano. Yo tengo el deber, soy probablemente menos de un 2% de la población hondureña que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de gratis. Me la pagó el pueblo hondureño. Luego obtuve un posgrado. Luego pude trabajar y me fue bien en mi profesión porque encontré oportunidades de trabajo. Entonces, yo tengo un deber con el país. Probablemente me quedan unos 15, 20 años. Muy Ahora, bien dicho. no se necesita ser candidato a la presidencia de la República para participar. Al final, los liderazgos, y esa es otra cosa que hay que cambiar, la gente cree que el líder es el que ve enfrente y viene todo el mundo atrás. No, el líder va atrás. Porque el líder se va preocupando de que los que van enfrente, desde los más jóvenes, que son los más fuertes, hasta los más viejos, que son los más débiles, que se pueden ir cayendo en el camino. Usted los recoge. Se recuperen. Entonces, ese que esté enfermo, el líder va atrás y lo recoge y lo mete en un hospital. Entonces, esa es la diferencia en la visión. No se llega al gobierno a servirse, se llega a servir. Probablemente en el gobierno mucha gente pierde. Hay otras que ganan, claro, siempre hay, porque todos tenemos circunstancias diferentes. Pero los que ganan en el gobierno es por corrupción. Casi generalmente, Mire, si usted no es por salario, si usted no es por salario. competente, Si mide el éxito y el gane por los ingresos si económicos. usted es competente en lo que usted hace, si usted tiene una buena empresa, un buen negocio familiar, o es un buen profesional, liberal, esa palabra liberal se le dan un montón de conceptos. No. Profesional liberal, mi papá me dijo, estudia Derecho. Yo quería estudiar Derecho. Estudia Derecho, me dice. Es una profesión liberal. Mi papá era nacionalista. Pero es una profesión liberal. ¿Por qué? Porque te va a permitir tomar decisiones. Entonces, el punto es que... Buen concepto. Se puede estar en el gobierno, tener éxito
empresarial sin beneficiarse del presupuesto público supuesto. y del tráfico de poderes. Por supuesto Muy que buen sí. concepto y lo creo, Por Gustavo. supuesto. Le pregunto a Carlos Calix, Carlos, ¿y usted por qué se ha estimulado con ese concepto de la Tercera República? Luego vendrá de nuevo el abogado León Gómez. Renato, en 1992, la mayoría de mis amigos, mis vecinos, que jugábamos a la pelota en la calle o en la playa, allá en La Ceiba, tuvimos la primera concepción de lo que era la política con esos primeros debates de esa elección de 1993. Y es sumamente interesante, Renato, porque empezamos a tener idea de lo que estaba pasando en el país. No comprendíamos muy bien ese cambio del 2-1, el 5-1 en cuanto al dólar, pero íbamos teniendo esa primera concepción. Pero en el 93, luego de ese debate, que seguramente muchos hondureños recordarán, tuvimos mayor conciencia de la situación del país. Lo interesante, Renato, que en medio de todo este proceso que hemos andado socializando este proyecto como sociedad del conocimiento y del desarrollo humano, resulta que una de las primeras personas con las que nos acercamos a conversar sobre este proyecto fue Olvan Valladares. Ese Olvan Valladares que nosotros de niños vimos en ese debate presidencial que para nosotros fue muy interesante. Pero lo que nos llenó de mucha satisfacción es que Olvan Valladares, frente a don Eduardo Facusé, frente a dos de sus hijos, dijo, después de que le presentamos este proyecto de Tercera República, mire Carlos, en 63 años de estar en la política, no había visto nunca un proyecto y un planteamiento como este. ¿Sabe lo que significó para mí eso? Recordar a aquel niño del 92, del 93, que vio a ese hombre que salió y que se plantó y que pudo haber sido presidente y que pudo haber empezado un proceso de transformación Y te interesante. doy un poquito de contexto. Ajá. ¿Sabes qué? Ajá. Yo era mayor, ya trabajaba en Radio América, coordiné, moderé, no el debate, pero desde la coordinación de los noticieros de Radio América junto a la Escopeta Vallejo, dijimos, este es el ganador de este debate. Olvan Valladares, Olvan Valladares. Me alegra que tu niño y yo, un poquito mayor, coincidimos en ese momento histórico. Entonces, ¿sabe usted lo que significa para ese niño de ese momento que 30 años después, el hombre que usted vio en la televisión por primera vez, con esos conceptos claros de la política hondureña y cómo poder transformar, decir que en 63 años no había visto, 63 años de política, no había visto un proyecto de este tipo? Primera gran motivación, ¿no?, para poder continuar en esto. Luego, escuchar a Alan Ramos hacer una definición conceptual muy básica de lo que él considera Tercera República, ¿no? Alan Ramos, el de Cortés. Sí, señor. Puerto Cortés. Vicepresidente del Consejo Central Sí. del Partido Liberal. Alan Ramos dijo algo que me llamó la atención en su conceptualización de Tercera República. Esto es sencillamente el inicio del proceso de la descentralización del país. Espectacular. Me pareció impresionante. Segunda definición interesante que me llamó la atención. Pero la tercera que más me ha motivado es que un muchacho de 24 años, se llama José Galindo, estuvo con nosotros hace un par de días en la presentación de Tercera República, se ha sentido extraordinariamente motivado por este proyecto, bajo los principios de la concepción y las ideas liberales, bajo la cooperación voluntaria, bajo el tema del Estado de Derecho, de la limitación del Estado, comprender y hacerle comprender a un muchacho de 24 años por qué razón, motivo y circunstancia debe estar en esto, eso es altamente motivador, ¿no? Entonces, claro, creemos realmente como ciudadanos que podemos transformar el país. Eso, a ver, no tenemos la duda en lo absoluto. Porque don Jorge ha hecho un proceso sumamente interesante, ¿no? Ha logrado identificar un grupo de gente, primero muy buena gente, ¿no? Eso yo creo que eso es importante rescatarlo, y luego profesionalmente de alto nivel, ¿no?, que tienen la capacidad suficiente uno por uno para poder transformar cada una de las áreas. Luego, para nosotros es muy importante respetar
los años y respetar las canas. Y yo creo que ese debe ser un llamado primordial para quienes nos están escuchando y quienes constantemente dicen, es que a veces veo un montón de viejitos ahí. Miren, en otros países los años se respetan. Y eso yo creo que debe ser un factor determinante para poder tomar decisiones. Yo he tenido, Renato, la fortuna espectacular de reunirme con hombres y mujeres de 70, 75, 80 años con una coherencia impresionante y que han trabajado enormemente y que evidentemente en este país han tratado de hacer cosas distintas. Y eso es una motivación impresionante. Henry Merriam también es un hombre que motivó parte de lo que es esto que estamos haciendo. Iniciamos un proceso donde logramos una identificación de la problemática del país de los últimos 60 años. Sumado a ese ejercicio del grupo con el que trabajamos con Henry Merriam, más ese primer acercamiento que tuvimos con don Jorge Illescas, fue como la catapulta para poder empezar realmente este proyecto. Porque es un proyecto ciudadano, es un proyecto que puede unir a la sociedad hondureña y transformar a la sociedad hondureña. Pensamos inicialmente, Renato, en crear una sociedad del conocimiento y del desarrollo humano. En 1947, Hayek tuvo la visión de empezar a crear una sociedad para poder incidir en las políticas públicas internacionales. Nosotros lo hemos visto un poco más allá, no solamente de emular esas cosas buenas, sino también de atraer inversiones, de demostrarle a la gente que las libertades económicas claramente pueden generar un mejor país. 42 indicadores, Renato, que definitivamente se podrían utilizar uno a uno para poder generar ya esa diferencia significativa que los hondureños tenemos. Solo te interrumpo, Carlos, Sí, porque creo que hemos comprendido el concepto república. El momento república, si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta, nacen de momentos exitosos, política, económica, socialmente, etcétera, etcétera, de los países. Jorge, ¿ese es el concepto república? Sí. El concepto república es un parteaguas, es un momento de inflexión. En este instante, sin importar el liderazgo, nuestro Estado recobró el rumbo del éxito. Ramón Rosa, en este momento de la historia, nuestro Estado, secuestrado, cooptado, vulnerable y pobre, recuperó su futuro. Ramón Villeda Morales. Sí. El concepto república son esos momentos de inflexión, de historia, que eso es lo que tratamos de construir. Sí. ¿Qué suelos que tratan ustedes de señalizar? Sí. ¿Coincidimos? ¿Sí? Coincidimos. Sí, coincidimos. Es que yo primero quiero que la gente entienda qué es el concepto república. Y ahora que este grupo de jóvenes biológicos, jóvenes de corazón y pensamiento como Illescas Oliva, instan a la población Gustavo señaló algo. a que estamos preparados para construir la tercera república en Fíjese Honduras. que Gustavo señaló nuestra Constitución. Y en nuestra Constitución se establece claramente que es una república. Y la república indudablemente significa tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y es independencia de poderes. No es que un poder, ¿verdad?, tiene que estar los otros poderes bajo un poder, bajo el legislativo. Eso no es así. Y me llevo sorpresa. Estaba precisamente en Comayagua con un grupo de más o menos 65 personas y había una persona que tenía un doctorado en administración de empresas. Y yo señalé la Constitución y le dije, ¿usted ha leído? Y me dice, don Jorge, yo nunca he leído ese libro. ¿Cuál libro no ha leído? ¿A cuál libro se refería? ¿A cuál? A la Constitución. ¿Y por qué no lo ha leído? Porque eso solo es para los políticos, me dice. Yo creí que ese era un libro que solo lo leían los políticos. Entonces usted demuestra ahí la falta de una cultura cívica. Es uno de los propósitos nuestros. Entonces hay que educar cívicamente a la gente, más que ideológicamente, cívicamente hay que educar a la gente. Hay que educarla en el sistema republicano. Pregunta clave en este momento. Pregunta clave en este momento. Una nueva república se construye olvidando el pasado, enterrando el pasado. No. Por eso le digo, es clave este momento en la historia de Honduras. ¿Cómo se construye una nueva república? Sí.
El presente tiene sus raíces en el pasado. Y por Así eso es. nosotros estudiamos la historia de Honduras. Y la historia económica, la historia política. E indudablemente usted ve también que no solamente estudiamos la historia de Honduras, estudiamos, por ejemplo, el caso de Estonia. Estonia era un país totalmente deprimido, más atrasado que Honduras, bajo la égida de la Unión Soviética. Hoy Estonia es un país desarrollado. ¿Y cómo se desarrolla Estonia? Indudablemente bajo el criterio del liberalismo, ¿verdad? De la empresa, del desarrollo empresarial. Y el liberalismo, como decía Sánchez Zúñiga-Huete, no es un dogma, no es una receta. Por ejemplo, hoy se habla de la era del liberalismo vigilado. Y es una cosa extraordinaria, porque el liberalismo vigilado significa a esta era que vivimos nosotros, a la era de la inteligencia artificial, a la era del desarrollo científico y técnico, y el liberalismo se adopta a eso. Y el liberalismo, no hay país del mundo que se haya desarrollado con otro sistema que no sea el sistema liberal. Cuando Jorge les menciona Estonia, en este momento es el país con mayor comprensión de lectura. Un país pequeñito de Europa, insignificante en territorio y en los índices de medición del éxito de los países, súper arriba. Solo para mencionarles un índice, el país con mayor comprensión de la lectura, que ya es decir mucho, cuando dicen que un pueblo es capaz de ser comprensivo cuando lee algo, que sabe leer, que interpreta lo que lee. ¿Y qué tal si Estonia tuviera Olancho, Lloro, Atlántida? Antes de la pausa, una conclusión del por qué Gustavo León Gómez cree que llegó el momento de una tercera república para Honduras. Porque no hay empleo, porque no hay seguridad, porque la gente joven no es feliz, la gente joven está huyendo. Por lo tanto, con esas tres cosas uno se da cuenta claramente que aunque la Constitución dice que somos una república, no nos estamos comportando como una república y no estamos alcanzando los objetivos de una república. Y eso se logra. Por lo tanto, hay que revivir la república. ¿Y eso se logra simplemente con el concepto Tercera República? ¿O qué implica el concepto Tercera República desde los compromisos como ciudadano? No se logra con el concepto, no se logra con colores, no se logra con nombres, se logra con voluntad de todos los ciudadanos. Esta es una idea que debe aglutinar a todos los ciudadanos. Mi padre era nacionalista y era más liberal que cualquier liberal de partido. Y mi madre es liberal, porque está viva, y le doy gracias a Dios. Dele el nombre de su madre a Honduras para que la recuerde de inmediato. Mi padre era Adolfo León Gómez, un abogado nacionalista, y mi madre es Zenobia Rodas Gamero. Fue ministra de Educación. Una liberal. Pero todos queremos lo mismo. Ellos querían lo mismo para nosotros. Educación, felicidad, salud, y lo lograron. Sin ser ricos, multimillonarios, simplemente trabajando con competencias, con capacidad. Y ese es el otro tema, don Renato, del que queremos hablar. El cambio está en las personas que involucremos en el proyecto y que luego se conviertan en un gobierno con capacidades. Y de eso me gustaría hablar luego, porque sé que tiene pendiente una pausa. A la que vamos de inmediato. ¿Saben qué? A Gustavo León Gómez le encantó esa historia de porque nos importa cuándo fue. Anoche fue. Hoy en la madrugada. Ah, entonces sí, fue anoche. Repitieron hoy mismo. Sí, seguramente. Sí, fue anoche entonces. Vamos a repetir esa historia. Porque... De la maestra. Carlos, tú sos de un pensamiento libertario, ¿verdad? Es un pensamiento liberal clásico. Liberal clásico. Liberal clásico. Pero nosotros... No, Jorge, si yo no tengo temor de decirlo. No. Yo ando muy parecido a Cali. Así es, correcto. ¿Verdad? No es una lucha ideológica. Ya nos hartó la pobreza de Honduras. Hondureña, ciudadanista, que somos liberales, sí, ¿verdad? Nos inspiramos en la ideología liberal, pero no vamos a venir a enfrentarnos a una lucha ideológica entre izquierdas y derechas. Ahí perdemos nosotros el rumbo. Ya nos hartó la pobreza de Honduras. Lo tenemos sumamente claro. Yo lo respondo en función de lo que usted me pregunta.
Y yo creo que es importante hacer un llamado y ojalá que nos puedan escuchar la generación Z y los de la generación Alfa, es decir, los que nacieron del 94 en adelante hasta el 2010 y el 2010 hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos en esto con Gustavo? Porque hay un grupo de hondureños que se sigue sumando dentro del país y fuera del país, hondureños en México, hondureños en Alemania, en Argentina, en Chile. ¿Por qué también están creyendo cada vez más en este proyecto? Precisamente porque quieren un mejor futuro para esas generaciones. Gustavo acaba de mencionar y seguramente tendrá muchos amigos o conocidos que de pronto sus hijos ya no quieren regresar al país, precisamente porque no encuentran no solamente trabajo, sino seguridad, que es lo que se requiere. Esa libertad que la encuentran en otro país, no la encuentran acá. Y don Jorge acaba de decir algo, me parece muy importante, ¿no? A ver, si bien es cierto, hablamos de Estonia, hablamos de Polonia, de cosas interesantes en España o en Estados Unidos, en Uruguay o en Argentina, o en Costa Rica inclusive, aquí también tenemos un par de ejemplos de cómo el liberalismo en términos generales realmente ha tenido, digamos, una fuerza importante para poder desarrollar ciudades. El mismo caso es mi ciudad. Hace 100 años, en La Ceiba arrancamos con procesos de libertades económicas importantes, sin conocer realmente el concepto como tal. Y se generaron cualquier cantidad de empresas. Y vino una enorme cantidad de gente de diferentes partes del mundo porque creían que ahí y en esa zona atlántica había desarrollo importante y podían construir un futuro mejor. Y así se fue desarrollando, no solamente ese corredor atlántico y parte de San Pedro Sula. Es porque habían esas libertades. Nosotros creemos que se pueden retomar. Es decir, ya hemos tenido antecedentes positivos en el país de cosas buenas que se han venido haciendo. Cosas buenas que se han hecho, por ejemplo, en Puerto Cortés, que yo creo que también se deben de emular en otros municipios. Por eso hablábamos del tema de la descentralización, de conocer mucho mejor nuestras municipalidades. Honduras es un país maravilloso y lo decimos de manera constante. Y los que estamos aquí sentados no nos queremos ir del país. Y si acaso nos toca salir es que sea por voluntad, porque queremos ir y ver qué cosas buenas están haciendo en otros países y traerlas otra vez para acá y que podamos ver que esa población hondureña y esos muchachos que hoy tienen más o menos 30 años o menos puedan tener una mejor esperanza de vida. En esencia, lo que hoy están predicando, no imponiendo mis tres invitados, lo que hoy están predicando como concepto, libertad, libertades. Eso es el liberalismo. Correcto. Eso es el liberalismo y lo voy a decir hoy. Cuando llegó un momento de mi edad, si era demócrata social, si era social cristiano, si era comunista, si era de derecha, llegué a la conclusión que yo lo que amo son las libertades. Claro. Y desde ese momento abracé el liberalismo. Y don Renato, una cosa importante, nuestra Constitución de 1982, que todos estamos obligados a cumplir, es una Constitución de corte liberal con algunas facetas de incidencia social, es decir, en las cuales el Estado pretende intervenir limitadamente en ciertos temas. Entonces, muchas veces se ataca esa estructura constitucional del Estado republicano, del Estado liberal republicano, y se atacan, por ejemplo, cosas como las que Carlos describió, lo que ocurrió en La Ceiba, lo que estaba ocurriendo en Trujillo, lo que pudo haber ocurrido en Amapala en los años 40, y hay que entender que lo que falló no fue el concepto de la libertad que permitía que vengan las empresas, que la gente crezca, que haya inversión de otros países, claro. Porque ¿cómo podemos desperdiciar la riqueza que está en Europa, en Estados Unidos, en Asia? Esas cantidades de dinero que pueden venir a este país y generar un montón de riqueza más. Pero lo que no ha funcionado, y eso es lo que tenemos que reconocer, son nuestras instituciones. Eso. ¿Quiénes fueron los corruptos que permitieron
que algunos empresarios que vienen con estas empresas cayeron ante los sobornos, por ejemplo. Los conocemos. Sí. ¿Quiénes son esos corruptos? ¿Quiénes son los políticos que no han permitido que la Corte Suprema de Justicia sea una Corte Suprema de Justicia integrada por personas absolutamente independientes? Eso significa que en esta coyuntura actual, hoy, no debería haber ninguna llamada a ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia hablando sobre el tema que acabamos de ver en el Congreso Nacional de la República. Y un magistrado digno y correcto debería poder decirle a quien sea: discúlpeme, pero ese es un tema que puedo conocer y por lo tanto no lo puedo conversar con usted. ¿Sabe qué genera eso? La posibilidad de anticipar resultados. ¿Cómo es posible que este tema, por ejemplo, ya se decidió en Honduras? Entonces, ¿qué debería poder ocurrir en un país civilizado? Yo como abogado debería poder decir: no, ni se preocupen, ese tema ya lo decidió la Corte Suprema de Justicia hace 13, 14 años, entonces yo ya sé lo que va a pasar. Por lo tanto, el inversionista que está pensando traer 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares a Honduras en los próximos 3 meses, no le debería preocupar lo que ocurrió ahí. Claro, sí le va a preocupar, porque ver un Congreso en esas circunstancias no le va a gustar a nadie, ¿verdad? Y hay 120 y tantas oportunidades más, lugares a donde puede llevar su dinero. Pero el punto es que nosotros mismos creamos las barreras. ¿Por qué? Porque el objetivo es simplemente acceder al poder para el bienestar personal. Si uno se enfoca en que el objetivo es acceder al poder para el bienestar general, entonces uno dice: no importa que yo no esté en el poder dentro de 2 años. Sí. Lo que yo tengo que hacer es dejarle al siguiente gobierno mejores condiciones de las que recibí. Gustavo, con lo que ustedes me están diciendo, el liberalismo necesita construir instituciones serias. Correcto. Claro, instituciones sólidas. Sí. Cuando, tratando de pervertir el liberalismo, sectores se aprovechan para fomentar el capitalismo salvaje, ahí vienen las instituciones y lo frenan. Correcto. Y lo paran. Claro. Y lo paran. No. Esto no es liberalismo. Esto es capitalismo salvaje. Ese es el punto. O monopolios, oligopolios, para eso está la Comisión de Competencia. Claro. Entonces, ¿quiénes deben integrar la Comisión de Competencia? ¿Quiénes deben integrar la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién debe integrar el Consejo Nacional Electoral? La Fiscalía. ¿Quién debe integrar? Esos son los pesos y contrapesos que permiten que el Estado funcione para todos. Ahora, no hay que olvidar que en esto no solo los políticos han tenido que ver. Y por eso es que nosotros, como ciudadanos privados, nos queremos involucrar, porque vemos que la gente está entendiendo que se saca mucho más del Estado de Derecho con fortaleza institucional que de lo que hemos cultivado. Mire, eso es un punto muy importante, ¿no? En un Estado de Derecho se le pone límite al poder. Cuando alguien está, como el caso que hemos visto esta mañana, indistintamente de quién sea, o casos precedentes históricamente, violentando la Constitución de una u otra forma, es la institucionalidad la que frena justamente a esas personas que de pronto quieren saltarse, digamos, la barra constitucional. Entonces, aquí es donde es fundamental hacer el llamado justamente a la institucionalidad. Yo mencionaba inicialmente que una de las razones justificables por las cuales nosotros estamos acá es porque identificamos una variable que se llama cambio gubernamental. Y empezamos a darnos cuenta en estos últimos 60 años que los cambios gubernamentales en el país realmente le han hecho muchísimo daño a Honduras, precisamente en la mayoría de los gobiernos donde no han atendido la realidad de la problemática del país en términos de economía, de salud, de educación, ¿no? En ese sentido, Renato, nosotros sí tenemos la esperanza de que el país pueda transformarse, que el país pueda cambiar. Y yo sé que hay muchísimos hondureños buenas personas, buenos hondureños capaces, altamente capaces, que pueden ayudar a construir este proyecto. Carlos, y en esencia, el hondureño, aún y con su pobre escolaridad, ama las libertades. Obvio. Obvio. Es que yo no espero ver el día. Y si lo veo, me voy a dar la razón, aunque parezca egocéntrico, a esta altura, que un hondureño quiere que le impongan qué debe o no hacer. No lo acepta. No lo hace.
No lo acepta. Por naturaleza, ¿verdad? No lo acepta por naturaleza. Amamos las libertades, pero las libertades tienen un freno. ¿Qué nos lo dicen las leyes? Claro. Así es. Allá, y ese es el problema, como nos ha sopleteado la ley por los intereses, ha habido mucho salvajismo y extremismos. Y ahí está nuestra debilidad. Libertades está asociado al liberalismo. Lógico. Lo aprendí. Las libertades están asociadas al liberalismo. Y este país ama las libertades. Y así como estamos, es que surge en este grupo de hondureños hablando de Tercera República, porque Liberal. ya no aguantamos lo que hemos construido, a pesar de lo que hizo Ramón Rosa y lo que hizo Ramón Villeda Morales. Han pervertido las dos repúblicas que tenemos hasta el momento. Mire, por ejemplo, nosotros hemos estudiado el liberalismo de José Cecilio del Valle, importantísimo, de Morazán, del padre Márquez, el primer liberal posiblemente de Honduras, el padre Márquez. Y de ahí comienza usted a ver una cantidad de liberales, llega también, que nunca fue presidente, José Ángel Zúñiga Huete, un teórico del liberalismo importante, ¿verdad? Porque ese liberalismo, el liberalismo no es una receta, el liberalismo es dinámico, se adapta y cada país tiene su propio liberalismo. El liberalismo, por ejemplo, de China no va a ser el liberalismo de Honduras, ¿verdad? Y los chinos no están hablando, ellos hablan de un sistema comunista, no hay comunismo en China. Fíjese usted, el Partido Comunista antes era campesinos, obreros y militares. Hoy, el Partido Comunista de China son empresarios, son profesionales, son militares y un cuanto obrero. China va a implosionar cualquier momento del día, cualquier momento. Entonces, pues nosotros estamos convencidos, y le voy a decir una cosa, el éxito de los países no depende propiamente de las ideologías. El liberalismo es una ideología, pero hay traidores al liberalismo. Y depende de los hombres. Mire el caso, por ejemplo, de Pepe Mujica. Pepe Mujica, un guerrillero comunista, pero cuando llega al poder se da cuenta que no puede gobernar, que necesita de la empresa privada, estimula el sector privado, ¿verdad? Y hace todo un elogio del sector privado. Y entonces, y critica a Venezuela, critica a Cuba, critica a Nicaragua, critica todos esos sistemas que son dictatoriales. Entonces, pues, mucho depende de los hombres, ¿verdad? De los hombres que llegan. Y de las mujeres. ¿Verdad? Y de las mujeres. Sí, de las mujeres. Y ojo, de las mujeres. Fíjese que un desarrollo extraordinario para la educación de las mujeres en el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, y alguien que no se menciona como uno de los grandes teóricos del liberalismo hondureño es Adolfo Zúñiga. Adolfo Zúñiga era un ideólogo del liberalismo. Entonces nosotros estudiamos la historia del liberalismo en Honduras. Los éxitos de las primeras dos repúblicas han estado fundamentados en el liberalismo. Sí. Y ahora hay un grupo de hondureños, y ojalá que se masifique, que están listos para construir una tercera república. Y si el éxito de las dos primeras repúblicas estuvo en el liberalismo, ¿por qué dudar de que el éxito de la tercera república estará fundamentado en el liberalismo? Yo no quiero ser hipócrita. Y este programa yo lo modero desde lo que les he dicho siempre, desde la doctrina liberal. Pausa y regreso con lo que usted nos dijo que le había encantado esta madrugada en la repetición, porque nos importa. Con eso vamos a terminar. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de X. Alan Bernardes comparte: la Tercera República se construye con la participación de todos. Su visión de un Estado práctico, digital, moderno y progresista constituye una opción atractiva para el desarrollo del país. Felicito la iniciativa, compartido Alan Bernardes. Muchas gracias por haber compartido su opinión. ¿Qué hora es? 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 9. Pero tenemos tiempo para divulgar ese trabajo de Porque nos importa, que le encantó a usted. En honor a la maestra que aparece Muy ahí, bien. que me pareció una mujer extraordinaria. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de Tercera República y liberalismo. Gustavo León, muchas gracias. Claro. Jorge Yescas, muchas gracias. Gracias, Gracias porque esas canas entusiasman a la Muchas juventud gracias. biológica. Yo creo que este proyecto es un proyecto para la ciudadanía sin distingo de colores políticos. Muy bien.